están cada vez más parecidos. Y si vos te preguntás de quién estoy hablando, una de las partes es Lionel Scaloni. El otro te voy a contar en este video. La gran influencia de Lionel Scaloni, los amistosos, las declaraciones, los juveniles que vienen para el futuro y muchísimo más. Todo en este material. Hace tiempo lo vengo pensando y la verdad es que se confirmó, porque este video iba a salir hace 2 semanas y en la conferencia de prensa de ayer dije no, tiene que salir ahora. Lionel Scaloni está cada vez más parecido a su gran referente como entrenador, que no es otro que el técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti. ¿Y por qué lo digo? Porque hay aspectos muy puntuales de la manera de conducir que tiene el entrenador italiano, que es el gran referente de Lionel Scaloni, y que se replican constantemente en el técnico argentino. A ver, Lionel no entrena hace mucho tiempo, es DT debutante en su ciclo en la selección argentina, pero a la hora de hablar de influencias tiene las cosas muy claras. Aunque se respeta el legado bilardista y menotista, Scaloni lo tiene muy claro, lo ha declarado, su gran referente es el entrenador de Real Madrid. En este video voy a repasar declaración por declaración de la conferencia de ayer, vamos a hablar de la grandeza del entrenador italiano, por qué es su gran referente, y entendiendo su manera de gestionar nos va a servir para observar qué podemos esperar del ciclo 2024-2026 de la selección argentina. Me gusta Guardiola, me gusta De Zerbi, Simone Inzaghi, Spalletti, pero Ancelotti es la referencia de lo que quiero ser como entrenador. Scaloni declara, es un tipo al que todo el mundo aprecia, muy inteligente y que no en vano ha ganado todo lo que ha ganado. El nivel de profesionalismo que mantiene el entrenador de Real Madrid lo ha llevado a altas cuotas de rendimiento, grandes títulos, y es algo que parece querer replicar Scaloni, que ayer en conferencia dijo, esta profesión no te permite estar al 90%. A la hora de hablar de que tiene que estar bien en cuanto a lo familiar, su relación con los jugadores, con el cuerpo técnico, con los directivos, para seguir compitiendo de acá a 2026. De hecho, no puso plazos Scaloni, dijo sigo y punto, no aclaró sigo hasta la Copa América, sigo hasta el Mundial. Carleto hoy tiene 64 años, pero en su momento fue un gran futbolista. Uno de esos raros especímenes del fútbol que fue grande como jugador y también como técnico. Se inició en las inferiores de Parma, debutó ahí, tras un par de temporadas se fue a la Roma, donde ganó 4 copas italianas, el Scudetto del 83 y logró llegar a una final europea, un ciclo increíble para la Roma, y luego finalizó sus 5 temporadas en Milan, donde ganó todo. 2 Serie A, una Supercopa y fue bicampeón europeo, bicampeón de la Supercopa Europea y bicampeón mundial. Todo entre el 89 y el 90. Es decir, jugó toda su carrera en Italia, la mejor liga de aquel entonces, pero además es ídolo de, podremos decir, las 3 instituciones en donde jugó. De una salió, en las otras 2 ganó todo. A los 22 casi se retira por una lesión. Al final siguió, pero se lo lamentó de por vida porque no pudo jugar el Mundial del 82, donde la selección italiana salió campeona. En Milan fue básicamente el cerebro del gran equipo de Arrigo Sacchi, uno de los grandes entrenadores de la historia del deporte. Para que se den una idea, en ese Milan jugaban tipos como Van Basten, Gullit, Rijkaard y Donadoni, todos de mitad de cancha hacia adelante. Ancelotti no solamente jugaba, sino que pensaba. Era diestro, con capacidad para tocar en corto y distribuir en largo, sacrificado, abarcaba mucho campo en su primera época. Cuenta Martí Pernau, que es el autor de varias obras sobre Pep Guardiola, por ejemplo Her Pep, que la tienen acá ubicado en el set, quien además aclara que su gran influencia fue Arrigo Sacchi, como para armar una estructura de quién influyó a quién. De hecho, él empezó como entrenador siendo asistente de SDT en la selección italiana. Al igual que Scaloni, su debut fue en la selección absoluta, pero como asistente. Debutó ascendiendo al Reggina, a la Serie A. A la temporada siguiente se fue a Parma, en donde conseguiría un subcampeonato histórico, la mejor posición de la historia de ese club, con Hernán Crespo y Sensini presentes. Antes del fin de siglo pasó a la Juve, no le fue tan bien. Volvió a Milan y se quedó una década. Entrenó a tipos como Rui Costa, Maldini, Shevchenko. Era un grupo de estrellas dispuesto a ganarlo todo. Todo esto es importante para lo que les voy a contar. Quédense porque ¿por qué les aclaro tanto a los futbolistas? ¿Por qué les aclaro tanto los vestuarios que tenía? ¿Por qué les cuento esta historia? Es muy importante para hablar de Scaloni. Ganó Copa, ganó Liga, Supercopa italiana y fue campeón de Champions en 2 ocasiones, siendo el 7º exfutbolista en lograrlo como DT. Ganó la Supercopa Europea 2 veces, ganó el Mundial de Clubes contra Boca. En su primera experiencia fuera de Italia, ganó el doblete con Chelsea, incluida la Premier League, que no lograba obtener
desde hacía 3 años. En PSG le da el primer título de liga desde 1994, pero fue en Real Madrid donde alcanzó la gran gloria tras su paso por Milan. Llegó a las 500 victorias como entrenador, consiguió la primera Champions del club en 12 años. A ver, Ancelotti es un tipo que ha roto marcas a lo largo de toda su carrera como entrenador, tuvo altos y bajos, le dio forma al Bayern Múnich post Guardiola, logró un subcampeonato muy meritorio con Napoli. Cuando todos pensaban que se había terminado su carrera, vuelve a Real Madrid, gana la Supercopa Española venciendo a Barcelona y Athletic Bilbao, gana la Liga, título que le faltaba obtener, y encima gana la Champions contra Liverpool. Además de varios títulos, gana por ejemplo la Copa del Rey después de 9 años sin que la entidad lo logre. Cuando todos pensaban que era su hora como entrenador de selecciones absolutas y se iba a ir a Brasil, renovó con Real Madrid y hace poco obtuvo su título número 27. El tipo ganó todo, chicos. A ver, es entendible que sea la gran influencia de Scaloni como entrenador. Fue elegido 2 veces mejor entrenador de la Serie A, una vez mejor DT de la Premier, una vez mejor entrenador de Francia, 2 veces mejor entrenador del continente, fue elegido mejor entrenador del año en 2007, 2014 y 2022, y según France Football en 2019 se eligió la terna de grandes entrenadores de la historia y para los especialistas es el octavo, está en el top 10. Es el entrenador que más ediciones de Champions jugó con equipos diferentes, con 7 en total, tiene títulos en 5 países diferentes, siendo el primero en ganar las 5 grandes ligas europeas y todos los títulos posibles con Milan y Real Madrid. ¿Quién no se querría identificar con alguien así? Y vamos con la primera comparación con Scaloni, porque sus títulos dicen algo, dicen que es un tipo que sabe adaptarse a múltiples contextos. Ancelotti ganó todo en 5 ligas diferentes, con culturas, idiomas y contextos distintos. No es fácil adaptarse a tantas formas de jugar al fútbol. Aunque sean las grandes 5 ligas europeas, cada una tiene su coyuntura, su forma de jugar, la mentalidad de sus futbolistas nacionales. Esa capacidad de adaptación es propia del liderazgo de Ancelotti. Esa adaptación es algo que suele tener Scaloni en la selección argentina. Llevamos casi 6 años del técnico dirigiendo a la absoluta albiceleste. Y la verdad es que desde el inicio, cuando empezó renovando a la selección hasta ahora, han pasado una multitud de futbolistas y muchos 11 diferentes. A ver, repasemos rápidamente. En el inicio la idea era que Paredes y Lo Celso sean el eje del mediocampo, con apariciones esporádicas de Palacios. Después se transforma esto y aparece el mediocampo perfecto de la Copa América 2021 con De Paul. Ese tridente de la mitad de la cancha ganó todo. Pero ojo, no se quedó ahí. En el Mundial no tuvo ningún tipo de problema en transformarlo en Alexis McAllister, Enzo Fernández y De Paul. Ahora está pensando en nuevas alternativas. De hecho, hoy en el partido contra El Salvador va a probar múltiples variantes. Tagliafico de central, Nebuen Pérez de lateral derecho, un mediocampo de 4 con Paredes, De Paul, Enzo Fernández y Lo Celso. Además, ambos son entrenadores jugadoristas. El gran referente en esa cuestión es Ancelotti. Grandes planteles como pocos tuvieron. Algo que explican en Panenka es que es un profundo conocedor del temperamento humano. O como se llama su libro, el libro de Ancelotti, es un liderazgo tranquilo. Lograr que el ego de los futbolistas siempre esté en el lugar justo, en el lugar indicado. Integrar a las personas, no alejarlas. Es imposible entender que las personas tienen miedos, tienen motivaciones, emociones. Comprenderlas, gestionarlas, explotarlas e integrarlas al grupo, siendo una especie de papá para sus equipos, es fundamental. Gattuso, que después se termina peleando con Ancelotti en su etapa como entrenador, porque medio que le serruchó el piso en Nápoles, si mal no recuerdo, hablaba de él como un padre. Y Scaloni también tiene una gestión de grupos espectacular. De hecho, es una de sus grandes cartas. La selección argentina de los últimos 6 años es una cuestión atípica en la historia. Hemos tenido peleas entre Sorín y Verón, históricos planteles que se han recagado a trompadas para poder salir campeones, que han tenido charlas en la intimidad como la del 86, que han tenido que limar asperezas antes de ser grandes grupos. La selección argentina desde un inicio está muy bien gestionada a nivel emocional. Hablé con Leo, con Ángel, con Lautaro, con Otamendi, De Paul, Petzela. Necesitaba hablar y darle mi parecer a ellos. Dijo ayer respecto a su continuidad y lo que se vendría. Es un técnico que se apoya mucho en el pensar de sus futbolistas más habituales y que más tiempo llevan con él. Más allá de su referencia como entrenador, que es Ancelotti, su paso previo por la selección de Sampaoli le dio esos últimos detalles
que ya en su etapa como jugador Scaloni era muy así, muy de ser el gracioso, pero también el chicle de alguna manera que unía a sus equipos. Era alguien muy querido en los vestuarios. Pero su etapa con Sampaoli creo que le dio un acercamiento a los jugadores que le sirvió mucho para su época como entrenador. Otra cuestión del estilo de Ancelotti es que aporta vigencia, se extiende en el tiempo. ¿Y por qué es esto? Más allá de su incalculable conocimiento, como explican en Panenka, el tipo tiene a disposición una herramienta clave que hace que siempre esté latente en el fútbol. Su fútbol está latente porque se sostiene en la relación de los futbolistas entre sí. Algo que nunca va a dejar de existir. Mientras el fútbol tenga futbolistas, esto no va a dejar de existir. El de al lado es tu hermano, cuídalo como tal. Esa sensación de que es un grupo unido se mantiene en la selección argentina. Ven que hay ciertos paralelismos en la manera de dirigir de Ancelotti con la de Scaloni. Y mientras Scaloni ha entrenado a tipos como Messi, María, Otamendi y una multitud de futbolistas de los principales equipos europeos, qué mejor referencia que Ancelotti, que dirigió a Pirlo, Gattuso, Seedorf, Dida, tenés a Inzaghi, Kaká, Maldini, tenés a Nesta, tenés a Shevchenko, Benzema, Carvajal, Modric, Kroos, Alaba, tenés a una multitud de futbolistas, Vinicius. La verdad es que desde su inicio con Costa Curta, con tantos Rui Costa y tantos en Milan, hasta el momento en Real Madrid, dirigió una cantidad de vestuarios increíble. Además, ambos son muy sutiles y muy inteligentes para relacionarse con la dirigencia. Tanto en Milan, tanto tiempo, como en Real Madrid, Ancelotti supo sostenerse en el tiempo también por saber entender, comprender y darle lo que querían a los dirigentes. No meterse en quilombos al pedo. Saber gestionar las batallas que peleaba. Esto es algo que Scaloni con Chiqui Tapia lo hace constantemente. Habíamos firmado lo de China con rivales importantes. Se cayeron por cuestiones en las que no me meto. Y ahora llegan amistosos con su dificultad. En lugar de meterse en quilombos diciendo no, yo quería europeos, él no, es tranquilo, bueno, vamos a buscarle el lado positivo. Seguramente en la interna lo discuta, pero a nivel público no expone ninguna situación negativa. Esto es importante, los amistosos son chotos, chicos. A ver, esto lo sabe hasta el propio Scaloni. Debe estar enojado en la intimidad. El Salvador no gana hace 20 partidos, cortó una racha de más de 400 minutos sin convertir el otro día contra Bonaire, que le empató el partido. Una selección, a ver, Bonaire no está ni siquiera afiliada a FIFA. Es parte de CONCACAF, pero no de FIFA. Ese equipo le empató a nuestro rival del día de hoy. O sea, estamos hablando de un rival flojo. Después jugamos contra Costa Rica, que llega en una inestabilidad total, donde no tiene titulares. Incluso, lo dije el otro día en Twitter, incluso si enfrentábamos a los dos africanos, quedábamos relegados respecto a otros seleccionados como Brasil, que enfrenta a España, Inglaterra, o no sé, Chile jugando contra Francia. Nigeria es buen equipo, pero Costa de Marfil pasa la fase de grupos cagando, echan al entrenador. Tampoco es que habían elegido al mejor seleccionado africano de aquel momento. Les salió muy bien. Y esto es increíble, porque eligieron a un equipo que terminó llegando a la final y ganando la Copa Africana. Pero en el momento en que lo seleccionan, era un equipo flojísimo que encontró la vuelta en Copa. No es que de repente le vieron cositas como para poder enfrentarlo y que iba a ser campeón. No, las bolas. Le salió muy bien. Para todo esto que decimos, tenés que ser un gran orador. Un entrenador con inteligencia, que entiende contextos, que se sabe adaptar, con un liderazgo que sepa comprender tanto a adultos como a jóvenes. Es algo que hace muy bien Scaloni. De hecho, la idea es que juegue la mayoría. Son chicos que nos generan muchas expectativas. Dijo a la hora de hablar de Bonanote y Garnacho. De hecho, estaba preocupado porque la nueva lista de Copa América tendrá 23 futbolistas y no 26. El otro día lo comentábamos en el video. Va a ser difícil incluir a Bonanote y Garnacho en la lista, pero es alguien que siempre atendió mucho a los jóvenes. Ancelotti, por ejemplo, hizo debutar a Alexander Pato en Serie A con 18 años, a Gurkuf con 20, a Hernán Crespo con 21 en Parma, a Kaká con 21 en Milan, a Trezeguet con 23 en la Juve. En la Liga Española hizo debutar a Odegaard con 16, a Camavinga con 18, a Nico Paz con 19, a Bellingham con 20 años, Carvajal con 21, Tchouaméni con 22, James Rodríguez debutó en Real Madrid con 23 años. En Liga 1 de Francia hizo debutar a Kingsley Coman con 16, a Rabiot con 17, a Berratti con 19, a Areola con 20, a Renato Sánchez con 19 en Bundesliga. O sea, es un tipo que le ha dado lugar a los jóvenes a lo largo de toda su carrera, haciéndolos debutar. Es algo que Scaloni hizo desde su inicio. Ya la renovación incluye jugadores jóvenes nuevos, pero no tuvo problemas en reemplazar a Lautaro con Julián,
a Paredes y Lo Celso con Alexis y Enzo Fernández, a meter a Molina de la nada para que sea su lateral derecho. Ambos son muy inteligentes para mezclar veteranía y juventud. Y lo último, su manera de dirigir es especialmente jugadorista. Hay una historia espectacular de Ancelotti, que es que cuando empieza a entrenar, él tenía una idea muy rígida del fútbol. Scaloni llegó a la selección argentina queriendo que sus jugadores tengan una idea vertical de fútbol, que busque constantemente el arco rival. Ancelotti tuvo esa experiencia en Parma. Él quería que Baggio, el histórico jugador italiano, juegue en su posición y no de media punta como el jugador quería. Luego Baggio se fue y la rompió. Cuando llega la Juve después, entendió que no podía cometer el mismo error porque tenía entre sus filas a Zidane, otro genio cerebral. Los jugadores tienen que sentirse cómodos en el sistema en el que juegan, dijo Ancelotti. Y es algo que pasó con Scaloni, que cambió lo que quería hacer en un principio por una idea más de fútbol paciente, de toque, que terminó dándole a la Argentina el campeonato mundial, la finalísima, la Copa América. Xabi Alonso, Andrea Pirlo, Zidane, son muchos los entrenadores influenciados por la manera de dirigir que tiene Ancelotti. Prefiero tratar de convencer que imponer, dice el entrenador italiano. Bueno, es algo que Scaloni aplica muy bien. El propio Lionel dijo: es una falta de respeto que me pongan en la misma terna de gran entrenador que Ancelotti, su gran referente. Pero ambos tienen puntos muy parecidos, se parecen cada vez más. Y eso es obra de un gran aprendizaje que ha tenido el propio Lionel Scaloni sin haber sido dirigido jamás por el entrenador italiano.